por qué la importancia de lo simbólico en Lacan o el por qué ese desdoblamiento entre lo simbólico, lo real y lo imaginario. En este caso voy a contestar centrándome en lo simbólico porque es como lo que más aparece, ¿no?, en las dudas. Bueno, lo primero que señalaría es que lo simbólico tiene una importancia muy principal en Lacan, pero también para entender su psicoanálisis como un psicoanálisis cultural, asumiendo que lo cultural es lo simbólico, más que social, o un psicoanálisis cultural simbólico que de alguna manera constriñe o envuelve o determina o sobredetermina incluso pues lo que serían los procesos o los progresos sociales, ¿no? Bueno, en la importancia de lo simbólico, pues también vamos a verla, mejor dicho, la importancia de lo simbólico la vamos a ver también en el desarrollo de la subjetividad, ¿no?, desde esta perspectiva lacaniana. Bueno, este simbolismo que determina tanto los recorridos sociales como la subjetivación a nivel ya más individual, tiene mucho que ver con la importancia del lenguaje en Jacques Lacan, pues tal y como lo recoge de otros filósofos que yo diría que son, pues sin ir más lejos, Platón y Aristóteles. Pues se podría decir que nuestra psique, a pesar de albergar también territorios quizá pues como más vírgenes, vamos a decir entre comillas para expresarlo de alguna manera, pues resulta para nosotros mismos como subjetividad, como hilo interno de pensamiento, como deseo estructurado por la prohibición del incesto y por el modelo edípico de la madre apego y el padre ley, que aun cuando no resulta perceptible, por ejemplo, esta prohibición del incesto, este simbolismo de la madre con el apego y del padre con la ley, aunque no resultaba perceptible así tal cual en nuestra vida, en nuestras relaciones de parentesco, de consanguinidad, aunque no se diera exactamente de esta manera, o cuando el padre y la madre no aparecieran como personas que tradicionalmente cumplen ese rol, pues aparecen como estructuras culturales. Y aquí es la importancia de lo simbólico, que va más allá de los roles que cada persona cumpla dentro del ambiente en el que haya crecido cada uno. Aparecen estas estructuras culturales que serán ocupadas en nuestra subjetividad pues por otras personas o por otras instituciones. Es verdad que obviamente no todos tenemos padre y madre, pero lo que dice Lacan o lo que viene a decir es que sí hay siempre como una institución o una persona que cubre esas, no solo esas funciones, sino sobre todo esa impresión que nos deja pues el papel de la madre o lo que entendemos de forma muy primariamente por madre o por padre, ¿no? Y que sería sobre todo esto, el apego y la ley. Por ejemplo, podemos, como decíamos, no tener madre o no conocerla o tener una madre ausente, pero existirá algo o alguien para nosotros que cumpla ese rol, a saber, pues el de ofrecer un cuidado, que es al mismo tiempo una demanda de ser necesitada, de ser urgida. Y por su parte, independientemente de quién o cómo sea nuestro padre, en términos biosociales, alguien o algo cumplirá su papel, ser un límite para nuestro vínculo con la estructura madre. Eso sería como principalmente, ¿no? El padre es ese que también la demanda a nuestra madre o aquello que hace de madre y que por tanto como que nos la quita a veces desde una cierta distancia. Es como un poco más ausente ya de por sí, no algo más fantasmagórico, no es ese calor, ese regazo, es ese otro que nos la quita de vez en cuando. Además de eso, pero justo por eso, implanta la ley, la norma, que es básicamente un límite a nuestro goce. Y en ambos casos se trata de posiciones de deseo de otredad o de inconsciente. Y para mí esta es la forma más habitual
en la que deberíamos entender pues esa frase tan conocida de que el deseo es el deseo del otro. Es verdad que el otro, eso que llamamos otro con mayúsculas, pues a veces lo podríamos traducir de otra manera, ¿no? Como por inconsciente o algo así, pero es el gran otro, pues suele ser más bien ese par madre-padre y principalmente a madre, ¿no? Pues con las reducciones que el padre y su ley y sus requerimientos o esa manera que tiene de triangular finalmente la relación nuestra con la madre, pues ejercen. Nuestro deseo coincide en el objeto con el del padre, ya que como él deseamos a nuestra madre, pero se frustra nuestro deseo de todo. O sea, él lo que hace es limitarnos a la madre, no la tenemos solo para nosotras, ¿no? Entonces, como que la función del padre también es generar como un no todo. Vemos, por tanto, que termina como de perfilar, de triangular a esa madre, pero no toda para nosotros. Bien, estas figuras, pero también otras figuras, por supuesto, en nuestro universo vivencial, se generan a través del lenguaje. Es como si Lacan dijera con su frase, el inconsciente se estructura como un lenguaje, pues es como si dijera varias cosas. Por un lado nos recuerda a la simploqué de las ideas de Platón. No, de hecho, su famoso significante primero es algo muy semejante a la idea de bien platónica, puesto que se trata de un primer principio ontológico, se trata del arjé, si queréis decirlo en términos presocráticos, bueno, pues de un primer principio que debe ser y que es indemostrable, que es común y de alguna manera paradójico. De él surge el sentido, pero por sí mismo es el sinsentido, nada concreto, ¿no? Eso que no tiene sentido, pero permite que todas las demás expresiones lo tengan. Como sabemos, unas palabras nos llevan a otras para ser comprendidas. Es como que Lacan nos mostrara una simploque de las ideas platónicas, pero ya reducidas al lenguaje, como reducidas estas ideas a lo que son las palabras de los diferentes idiomas y cómo ese lenguaje se implanta en nosotros también como una constricción más o como un límite o como una forma también de estructurar nuestro pensamiento. Unas palabras, decíamos, nos llevan a otras, unas se definen por otras e indefectiblemente la pista nos lleva por una maraña, ¿no? Como por una enredadera, por ese ensortijamiento del que hablaba Platón. Todas las palabras dependen de otras y esas otras de otras, etcétera, sin que podamos detectar un principio y un final. De ahí que se presuponga un significante vacío, que digo que como la idea de bien reina, como sobre todo ese ensortijamiento, pero no reina de una manera jerárquica, sino que es como que está como si fuera la atmósfera en la que viven todo el resto de las palabras o de las ideas, ¿no? Es como que buscamos siempre un significante primordial, como al final de todo de esa maraña de palabras en las que unas se enredan en otras y unas se explican por otras, ¿dónde está el principio? Es decir, ¿cuál es como la primera? Pues esa primera pues pasa como que fuera una neblina, vamos a decir, que se encontrara entre todas ellas, o como si fuera casi, mejor dicho, pues una casilla vacía. ¿Os dais cuenta de estos puzzles que había en los 80, cuando éramos pequeños, que eran como unos puzzles así de plástico, que tú movías las fichas mecánicamente y siempre había una casilla vacía, pues para que pudieras mover la de arriba, la de al lado, la de abajo, ¿no? Y se iba dejando una casilla vacía, pero esa casilla vacía la podías mover, ¿no? La podías como deslizar de un lado a otro, pero siempre tenía que estar una vacía para que puedas mover todas las demás alrededor. O como también, como quien dice, pues el comodín del póker, no sé, como una cosa así es lo que se me ocurre, ¿no? Aunque es un poco más abstracto que todo esto. Las estructuras simbólicas pues viajan a través del lenguaje y ese lenguaje, pues bien llamado lengua madre, porque está también muy relacionado, muy inserto, como muy íntimamente ligado a lo que es la función o incluso más bien pues la estructura, el símbolo madre, es adquirido en nuestra relación con ella, ¿no? O con quien haga de ella, con lo maternal y por tanto afectivamente y edípicamente.
pensamos y deseamos y queremos y nos emocionamos a través de esas estructuras de pensamiento. Incluso percibimos la realidad a su través. Y entonces, pues, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Pues que esa realidad siempre está filtrada por algún tipo de ideas, de intereses, de deseos, que en el caso de Lacan se consideran como estructuras universales, la mayor parte de ellas, que comprometen cualquier desarrollo social. Esto quiere decir que la historia humana puede caminar por unos derroteros o por otros, puede ir hacia un lado o hacia otro, pero en ellas siempre se van a repetir algunas constantes o se van a reedificar incluso de los escombros de una sociedad, por ejemplo, en revolución o devastada por una guerra, o en la que, pues más dicho culturalmente, todos los antiguos valores hayan caído, pues es como que se van a rehacer ciertas estructuras que van más allá de las personas, más allá de las épocas, ¿no? Y entonces como que eso que es la madre o el padre, por decir como los símbolos más originarios o que dan lugar a todos los demás, pues o que son esa dualidad que permite también la triangulación con el hijo, pero que sería esa dualidad que de alguna manera desdobla también el significante primero, pues van a reaparecer de una forma o de otra, pues más lejana a lo personal, más cercana, más abstracta o menos, de forma individual o colectiva, pero como que ahí está ese estructuralismo pues propiamente lacaniano, ¿no? Entonces, claro, lo simbólico tiene esa importancia porque lo simbólico es lo que va a permitir que surjan incluso unas realidades sociales y no otras. Es como que va a funcionar también como de selector, o que va a llevar los nuevos elementos emergentes en una sociedad que está, por ejemplo, a lo mejor en ebullición, en revolución o en cambio, pero esos elementos emergentes, pues vemos como algunos se van a estabilizar y otros no. Y los que se van a estabilizar van a ser también atraídos hacia a lo mejor antiguas funciones. Pensábamos que las habíamos eliminado, pero se van nuevamente a reordenar. Entonces, la realidad a la que nosotros accedemos es una realidad filtrada por lo simbólico. Para otro día queda a lo mejor pues comentar algunos ejemplos, ¿no? Como para tratar de explicarlo, de estas otras áreas que serían lo real, que tiene mucho que ver con lo alucinatorio, siendo que lo alucinatorio tiene mucho que ver, pues aunque parezca paradójico, justamente pues la realidad como percibida sin filtros lingüísticos, ¿no? Sin filtros simbólicos o de código, que lo que parece es pues una locura. Y también hablaremos de lo imaginario en otro momento.